conferencia organizada por el Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín, y dentro de este evento social, personal e histórico, carente de connotaciones políticas en estos tiempos complicados, y que cada uno trata de juntar votos para su política y su puesto político y su puesto futuro, nosotros nos encontramos para revivir la historia que nos puede ser útil en estos días. Vamos a recordar a fallecimiento de Castiñeira. ¿Podés hacer una pequeña semblanza? Bueno, sí, solo deben conocer a José Luis Castiñeira de Dios, nombre nacido en 1920 en Ushuaia, que poeta, escritor, ocupó cargos importantes durante la época del gobierno de Perón, de la primera época. Algunos le adjudican como asesor de Eva Perón la frase "volveré y seremos millones". También fue secretario de Cultura en 1973, un hombre muy católico, fue amigo del padre Castellani, fue alumno, siendo chico, de Leopoldo Marechal. No sé si alguien ha tenido oportunidad de tratarlo personalmente. Yo tuve oportunidad de conocerlo ya anciano, ¿no? Tenía más de 85, 86 años, se caracterizaba por su humildad, su bonomía y el afecto de mucha gente. Entre ellos fui por medio de un hombre que también lo conocía, que muchos también acá nos ha dejado hace poco, Mario Fraile, que tenía una amistad con él, que lo presentó. Así que falleció ahora hará 2 semanas, a los 95 años de edad. Y bueno, podríamos hacer un minuto de silencio en su homenaje, ¿no? Bueno, muchas gracias. Podemos decir con satisfacción que en el periodo del 2000 al 2015 este instituto, esta es la conferencia número 150, y a modo de introducción para el conferencista podemos marcar un ámbito social donde advertimos la paranoia de la comunicación social, los relatos de los políticos. Hoy nos juntamos a hablar de historia. Leonardo Castañino, oriundo de la provincia de La Pampa, ingeniero civil, pensador independiente en el campo federal. Su pasión por reconocer, estudiar, recopilar y difundir la historia argentina, particularmente del siglo XIX, ha hecho que se aboque a la tarea de estudiar y de publicar libros, entre ellos Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, etc. También La Guerra del Paraguay, parte que va a ser la parte 1 de la Guerra del Paraguay. También publicó La Ley y el Orden. Bueno, esperemos que nos sea útil y que, agradeciendo este esfuerzo de concurrir aquí y transmitir sus conocimientos, le cedo la palabra al ingeniero Castañino. Lo recibimos con... Bueno, les agradezco a todos la presencia y el interés, y le agradezco también al doctor De Santis y a Daniel Jerez, que tuvieron la valentía de invitarme. Yo iba a hablar de la Guerra del Paraguay, que es un tema bastante espinoso, en principio porque
se juega un poco el patriotismo, que el cipallismo, si sos patriota, que sos paraguayista, etc. Entonces es un tema bastante complicado. Y yo no critico ni a las tropas argentinas, ni al pueblo argentino, ni a la patria argentina, sino que critico a los dirigentes que llevaron al pueblo argentino a esa guerra que para mí, y ahí coincido con Alberti, fue el error más grande que cometió la Argentina. Además de ser la guerra más sangrienta de la historia sudamericana, ¿no? Entonces iba a leer una frase de Alberti, porque Alberti fue muy criticado, criticó mucho a la guerra y tuvo un enfrentamiento bastante áspero sobre todo con Mitre y con Sarmiento, que lo trataron de paraguayista y de estar pagado por López. Y Alberti, que en ese momento estaba en Europa, les contesta, voy a leer brevemente lo que les contestó para que aparezcan las palabras directamente de Alberti. Alberti llamó la guerra de la Triple Alianza del Imperio brasileño, las oligarquías porteña y montevideana contra las provincias unidas del Río de la Plata. Por eso yo mi libro tiene un título similar. Después Alberti dice, para consolidar tal redención y informar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron en la política brasileña y fomentaron la Revolución de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. Consideré esa guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí desde el extranjero, como lo hicieron Guido Espano y el mismo Navarro Viola, que como verdadero patriota debía mostrar a nuestras provincias el abismo que nos conducía tan monstruosa guerra contraria a los intereses verdaderos del Plata y que solo serviría a Brasil para debilitar a sus linderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales. Luego yo he sido atacado esta vez no por defender al Paraguay, sino por defender de la República Argentina, no por aparaguayado como se dice en Buenos Aires, sino por argentino. Es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Y como broche de oro les dice, les echa en cara la participación que tuvieron ambos en Caseros, le dice, yo al menos no estuve en Caseros bajo bandera extranjera y con uniforme de oficial extranjero, porque venían, como se sabe, el ejército contrario a Rosas, el ejército brasileño. Otro tema que hay es que la guerra Paraguay es un tema muy extenso para tratarlo en una sola reunión, porque si no habría que hacer un resumen tan escueto que por ahí no se entendería bien. Entonces quería hacer un relato, digamos, de cuáles fueron los antecedentes históricos y geopolíticos de la guerra, hasta llegar a las vísperas de la guerra y hasta llegar a la declaración de guerra, porque ahí hay un tema controvertido, que una de las excusas que más se usan para haber hecho esa guerra fue que López atacó e invadió Corrientes sin previa declaración de guerra, cosa que a mi entender está probado que no fue así. Entonces, antes de comenzar quería hacer una pequeña cronología de las fechas, como para que después se entiendan un poco mejor. En el año 1863, Venancio Flores, que era un mercenario, digamos, era un unitario del Partido Colorado uruguayo, pero que actuaba a las órdenes de Mitre dentro de la Confederación, invade Paraguay. Eso fue en 1863. En 1864 no se firma, pero se pacta, digamos, el Tratado de la Triple Alianza.
se llega a un acuerdo en Punta del Arroyo Rosario entre los representantes argentino, brasilero y uruguayo. Y después, en septiembre del 64, Brasil invade Uruguay. En noviembre del 64, Paraguay le declara la guerra a Brasil. En diciembre del mismo año del 64, el imperio brasileño bombardea Paysandú. Y Mitre, a pesar de declararse ilegal, lo abastece de armas en el puerto de Buenos Aires. Ahí López pide el paso, Mitre se lo niega, entonces López le declara públicamente la guerra el 18 de marzo del 65. El 13 de abril del 65 los paraguayos ocupan Corrientes para pasar, y ahí se entera Buenos Aires, y entonces dice, bueno, nos atacaron sin previa declaración de guerra. Y el 1 de mayo se firma la declaración de la Triple Alianza. Ahora, ¿cuál fue la historia previa, digamos, y la situación geopolítica antes de la guerra? Brasil, históricamente, ya desde el descubrimiento de América, había ido avanzando siempre sobre la cuenca del Plata. Brasil era aliado de los ingleses, siempre. Por eso yo digo que España conquistó América, pero Inglaterra y Brasil conquistaron Hispanoamérica, porque fueron avanzando sobre Hispanoamérica, dividiéndola. Una demostración clara es que cuando en 1842, por ejemplo, Paraguay declara la independencia, Brasil enseguida le reconoce la independencia. Porque, claro, estaba reconociendo la separación de una provincia del Río de la Plata, que era de la provincia unida del Río de la Plata. Hacia 1700 o 1800 ya ocupaba Río Grande do Sur, incluso disputaba la posesión de lo que ellos llamaban provincia cislatina, que era la banda oriental. En 1801 ocupan Mato Grosso, que pertenecía al Paraguay. Después intervienen o tratan de intervenir, por ahí los ingleses no le daban participación en el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés. Hubo un intento incluso de separar la Mesopotamia, en el que estaba involucrado Brasil. Y después intervienen caseros que, comprando Urquiza y aportando incluso ejército y la flota, ¿no? Esa era la situación geopolítica de Brasil, un país con una gran cantidad de esclavos y una monarquía parlamentaria. Respecto a Paraguay, Paraguay era un país mediterráneo, o una provincia, una parte mediterránea, tenía un fuerte, una fuerte tradición autonomista. ¿Y qué pasó? En 1810, cuando se produce la revolución, no se adhieren a la Revolución de Mayo, sino que ellos se mantienen, fieles o respondían a Fernando VII o a quien lo reemplazara, que era el Consejo de Regencia de España. Entonces Buenos Aires, que hizo la Revolución de Mayo, un grupo de comerciantes, digamos, de la clase acomodada de Buenos Aires, trata de convencerlo a los paraguayos, manda que se adhieran, como a otras partes también hicieron lo mismo, pero me voy a referir específicamente a Paraguay. Manda una misión de un coronel Espíndola, que era
paraguayo, pero él había convencido a la Junta que él tenía mucha influencia en Paraguay y que fácilmente los iba a hacer que se adhieran a la revolución. Pero va a Paraguay y fracasa totalmente, tiene que salir casi disparando para no dejar el pellejo ahí que le iban a sacar los paraguayos. Mandan otra misión a Buenos Aires y finalmente lo manda a Belgrano con el ejército para, entre comillas, convencerlo. Ahí Belgrano yo creo que pecó un poco de inocente, porque él pensaba que cuando llegara a Paraguay lo iban a recibir con los brazos abiertos como libertador, y no fue así, sino que los paraguayos se sintieron invadidos. ¿Y qué hicieron? Le hicieron un vacío territorial, llevándose la hacienda, la caballada, los carros, todo lo que pudieran. Entonces Belgrano avanzó hasta que en Paraguarí se enfrentan y el ejército paraguayo lo vence. Se rehace Belgrano y se vuelven a enfrentar en Tacuarí. Lo vuelven a vencer. Y ahí hubo un hecho significativo, porque las tropas paraguayas había un grupo que era de españoles. Eran españoles nacidos en la provincia, en España, y estaban al mando de Velasco. Velasco era el gobernador de Paraguay, que incluso tenía buen concepto dentro de la población paraguaya. Y el otro grupo era los criollos, o españoles nacidos en Paraguay, o mismo mestizos, o paisanos, digamos, paraguayos. Cuando empieza la batalla, los españoles con Velasco se desbandan. Entonces Velasco incluso llega a Asunción y da parte de la derrota. Pero hay una reacción de los criollos y lo vencen a Belgrano. Entonces yo digo que es significativo porque los criollos se dieron cuenta, bueno, nosotros podemos ser dueños de nuestro propio destino. Y por otro lado, Velasco se desacreditó y al poco tiempo fue desplazado del gobierno. Primero no fue desplazado, lo obligaron a hacer una junta de gobierno con 2 paraguayos y él. Después descubrieron algunas cartas que se habían tenido con los brasileños, la correspondencia, y con esa excusa lo dejaron de lado y quedaron 3 paraguayos. Uno de esos 3 paraguayos era Gaspar Rodríguez de Francia, que era un abogado que había estudiado en Montserrat, acá en Córdoba. Un hombre frío, calculador, muy pensante, tipo inteligente, muy rígido y además muy desconfiado. Entonces, esa junta, de la cual formaba parte y él empezó a ser el hombre fuerte, digamos, le propone en una nota, en el año 1811, le propone por una nota a Buenos Aires, hacer una confederación de provincias autónomas y que ninguna tenga preponderancia sobre las demás. Ahora, Buenos Aires, ¿qué hace? No le dice ni que sí ni que no, pero le empieza a hacer un boicot, le aumenta los impuestos, le entorpece la navegación del río, le incauta incluso algunos buques. Entonces Paraguay, ¿qué hace? Se aísla completamente, se empieza a aislar cada vez más, hasta que prácticamente no dejaba entrar ni salir a nadie de la frontera. Francia tuvo un gobierno muy particular, porque él lo que hizo fue distribuyó toda la tierra paraguaya en pequeñas parcelas que le daba en forma de arrendamiento a la gente paraguaya, excepto algunas extensiones más grandes que se llamaron Estancia de la Patria, donde se producía para el Estado o incluso se hacían implementos agrícolas para repartir a los chacareros menores, etc. Con Rosas, él fue muy desconfiado, porque incluso Artigas varias veces le ofreció unirse a la Liga de los Pueblos Libres, que había hecho Artigas, pero él lo desconfiaba porque decía que Artigas era un hombre de abajo. Entonces nunca llegó a ese. Después lo recibe Artigas en el exilio y lo confina, digamos, en Caraguatí, que queda al norte, hasta que muere Artigas en 1850.
Con Rosas tuvo algunos, dicen que tuvo una mala relación, pero yo creo que no fue así. Rosas manda a Arocena, tienen una misión, una entrevista secreta que no se supo que hablaron porque fue a puertas cerradas, pero se cree por lo que pasó después, que tenían como un pacto de no agresión, digamos, o de status quo, de mantener el status quo, donde ni Rosas o la Confederación iba a incorporar por la fuerza a Paraguay, ni Paraguay iba a pedir la independencia. En 1840 muere Gasparó de Francia y empieza a gobernar Carlos López, que era un abogado un poco más aperturista en Francia. Trae técnicos, algunos técnicos extranjeros para, por ejemplo, hacer ferrocarriles o industria. Empezaron a tener fábricas de armas, fábricas de pólvora. En 1850 llegó la locomotora Zapucayo a Paraguay, que fue la primera locomotora que acá no había, por ejemplo. Había telégrafo, etc. Ahora López, para mí, cometió un error, Carlos López. López le pide la independencia en 1842, declara la independencia y se la pide a Rosas también. Brasil enseguida la acepta. Y Rosas se la rechaza con una excusa, una para mí fue una excusa y la otra una razón muy valedera. Rosas le dijo que, siendo Paraguay una provincia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, para separarse necesitaba la aprobación de las demás provincias y que como estaban en guerra con los anglo-franceses, cuando terminara ese conflicto lo iban a tratar. Y le dice otra cosa, él recibe al emisario paraguayo, lo atiende muy bien todo, pero le dice eso, y además de eso, en una nota, le dice a Carlos López que no les conviene separarse, porque ¿qué va a pasar? Se les va a llenar de lojistas y de extranjeros y van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros, que no los podemos solucionar. Y le dice otra cosa más interesante todavía, que le dice: nos vamos a debilitar nosotros y ustedes y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó 20 años más tarde. Para mí fue un error grave o sea, lo que hizo después López fue un error grave, porque empezó una polémica incluso periodística en el diario, creo que el Paraguayo Independiente se llamaba, y López cometió algunas acciones en contra de Rosas, por ejemplo, apoyar a Madariaga en la Revolución Correntina, que le mandó incluso tropas al mando del hijo, que era Francisco Solano López. Contribuyó también en la batalla de Caseros, si bien no directamente, pero con un apoyo moral, digamos, estratégico. O sea, en definitiva, contribuyó a la caída de Rosas, que era el muro de contención contra Brasil, que finalmente se hizo dueño hasta parte de Paraguay. Después de Carlos López, cuando muere, asume el hijo, que es Francisco Solano López. Francisco Solano López sigue una política parecida, tal vez un poco más cerrada, y para mí comete otro error. Para mí hay otro error de los López. Cuando se pelea Urquiza y Mitre en Cepeda, en 1859, viene de mediador Francisco Solano López y los pone de acuerdo. Estaba poniendo de acuerdo precisamente a los dos, que después lo iban a destruir a los pocos años, muy pocos años. A tal punto fue así que Venancio López, que era el hermano, cuando terminó el arreglo, digamos, le dijo: me parece algo parecido, no es textual, le dijo: me parece que te lanzaste la soga con que nos van a ahorcar. Y que fue lo que sucedió. Así que esa es más o menos la situación geopolítica de Paraguay. Con respecto a Uruguay, ¿qué pasó? Uruguay en el 1810
Montevideo no se adhirió a la Junta de Buenos Aires, sino que Artigas, que estaba como blandengue del ejército español, renuncia o se hace desertor y viene a Buenos Aires. Vuelve, ahí ofrece llevar la revolución a Montevideo, y cuando vuelve se demora unos días haciendo contactos en Entre Ríos, y en el interín dos paisanos, uno era el capataz de una estancia, el otro un paisano cualquiera, citan a la gente, al pueblo, digamos, en el arroyo Asensio, a la orilla del arroyo Asensio, y declaran una rebelión, digamos, lo que se llamó el Grito Asensio. Ahí avanzan sobre Montevideo, toman varios pueblos y sitian Montevideo. Ahora, ¿qué pasó? Buenos Aires empezó a sentir celoso de Artigas, porque, por ejemplo, en la asamblea del año 13, Artigas manda a los diputados con algunas instrucciones. Artigas no es que él los mandó, sino que hicieron como congresos y ahí hicieron unas instrucciones para llevar al Congreso, a la asamblea del año 13. Entre esas instrucciones había alguna muy significativa, como por ejemplo, decía que había que formar una confederación y que ninguna provincia tenga preponderancia sobre las demás. Y decía otra cosa que era para mí muy importante, que le dice: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires, textualmente. Entonces le rechazan los diputados. Eso produce empieza a producir un enfrentamiento entre Artigas y Buenos Aires. Entonces Artigas, ¿qué hace? Forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Incluso lo invita a Paraguay. Pone su cuartel general en un pueblo que no existía, sino que se empieza a formar en ese momento, que se llamó, ya no existe más, Purificación, que está cerca de Paysandú, donde está la meseta de Artigas, se llama ahora, que hay una estatua de Artigas muy grande. Y entonces esa era digamos, la sede de gobierno, ¿no? Hay unos relatos muy interesantes de cómo era la vida ahí, etc. El enfrentamiento termina con que gente de él, que era Estanislao López y Francisco Ramírez, avanzan sobre Buenos Aires, la sitian hasta que llegan a un arreglo. Entonces, en el arreglo ese lo dejan de lado Artigas, porque Artigas lo que quería era que lo ayuden a sacar a los portugueses de la Banda Oriental, y ahí no dice nada. Entonces Artigas protesta airadamente contra Ramírez, Ramírez le contesta otra vez, se enfrentan, tienen varias batallas a lo largo de toda la Mesopotamia, hasta que Artigas se exilia en el año 1820. En el año 1823 aproximadamente se produce, o sea, Antonio Lavalleja estaba preso en Brasil, y cuando lo sueltan, primero trata de hacer una revolución en Uruguay para hacer un levantamiento para desalojar a los portugueses, que fracasa, pasa a Argentina y se forman lo que se llamó los 33 orientales, que pasan a Uruguay, y en el Congreso de la Florida declaran que se sienten muy en contra, dicen barbaridades en contra de los portugueses, la dominación portuguesa, la tiranía, etc. Y se declaran unidos a la Confederación Argentina, a la que siempre habían pertenecido y a la que se sienten unidos, digamos. ¿Esto qué produce? Produce, porque Brasil no lo acepta, entonces produce una guerra de la Argentina contra Brasil, que los brasileños llaman la guerra cisplatina, de 1825 a 1828, que termina en Ituzaingó, con el triunfo de las armas argentinas, pero después con la derrota de la diplomacia, que va García a Río de Janeiro, y entre los brasileños y los ingleses le hacen firmar cualquier cosa, y la cuestión que la Banda Oriental quedó separada
de la provincia unida. Entonces esa es la situación que ya dije, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con respecto a la Argentina, durante todo el gobierno de Rosas habían intentado por todos los medios de sacarlo, prácticamente no hubo un día que no hubiera una revuelta o una batalla, hasta que lo desalojan en Caseros. En el interín estuvo lo de la negación de la independencia paraguaya. Ahora, la revolución de los hechos de Caseros, una de las excusas era, bueno, por supuesto, la de siempre, sacar al tirano, ¿no? Y la otra excusa era para la unión nacional. Pero esa unión duró más o menos 2 días, porque a los 2 días ya, a los pocos días, Sarmiento, blasfemando contra todo el mundo, se fue. Después volvió, y en junta, digamos, con Mitre, empezó a... Por empezar estaban en contra de Urquiza, pero además de eso empezó a perseguir a todos los federales del interior, cambiar gobernadores, fusilaron a algunos, etc. O sea, se produce una guerra civil ahí, entre unitarios y federales. ¿En qué termina? ¿Cómo termina esa guerra? En Cepeda, de 1859, se produce el enfrentamiento, Urquiza avanza sobre Buenos Aires y ya lo dije, López fue que arregló. A los 2 años se produce otro enfrentamiento, que es la batalla de Pavón. En la batalla de Pavón, Urquiza, las tropas de Urquiza desbandan a las de Buenos Aires inmediatamente. Mitre dispara, lo alcanzan acá cerca de Luján, lo alcanza un chasque que le dice: vuelva general, que hemos ganado. Porque ¿qué había pasado? Urquiza se quedó dueño del campo, pegó media vuelta y se fue al tranco hasta Entre Ríos. Ahora, ¿qué había pasado? Fue un arreglo masónico, porque eso el mismo Mitre lo confiesa después. Dice: cuando nos reunimos en el templo, Sarmiento, Urquiza, yo y otros más, todos eran masones de grado 33, dice, el genio invisible batió las alas y salimos del templo y bajamos las espadas. ¿Cuál fue el arreglo? Urquiza se quedaba de dueño de toda la Mesopotamia y Mitre se hacía cargo del interior. Ahora, Mitre, ¿cómo se hizo cargo del interior? Entre otras cosas, trajo a un grupo de gente uruguaya, entre los cuales estaba Venancio Flores, que eran todos federales, unitarios del Partido Colorado, que lo ayudaron a combatir a todos los federales. Incluso Venancio Flores le decían que el degollador de Cañada de Gómez, porque había encontrado un batallón de federales durmiendo y los degollaron a todos. Eso fue en el año 61. Entonces ahí prácticamente empieza la guerra, porque el mismo Mitre en el diario declaraba, dice: ¿dónde está el pacto de 1851? El próximo paso es Paraguay. Ahora, como paso previo al Paraguay, debían desalojar al gobierno de Montevideo, que era blanco federal, que era verde. Entonces, Venancio Flores, que había participado en todas esas luchas intestinas de acá, incluso en Cepeda y en Pavón, entonces ahí Venancio Flores le pasa la factura a Mitre. Y Mitre se la paga con gusto, porque precisamente lo que quería era desalojar al presidente federal que estaba en Uruguay. Entonces le da armas, le da apoyo, le da pertrechos, todo, incluso algunos buques le manda con armamento. Y en el año 63 Venancio Flores invade su propia patria para desalojar al gobernador. El mismo Pastor Obligado en un diario, el diario Tribuno, dice: la guerra, dice, no es una guerra contra el extranjero,
es la eterna lucha de los unitarios contra la mazorca que se ha enquistado en Montevideo. O sea que Mitre se declaraba neutral, pero estaba totalmente a la vista que era una acción. Ahora, ¿qué pasó? Esa lucha que había ahí entre blancos y colorados de Uruguay estaba, digamos, como empatada. Estaba un año y ninguno se imponía al otro. Entonces, Argentina manda a Mármol como representante argentino a Río de Janeiro. Ahí se arreglan, digamos, empiezan, digamos, una especie de acuerdo. La cuestión que Brasil empieza a pedirle pedirle explicaciones o protestas contra Uruguay porque dice que trataban mal a los fazendeiros portugueses que además estaban explotando las tierras dentro del Paraguay. Como ya dije, en Punta del Arroyo Rosario ya se había programado cómo era la alianza. Se juntó Elizalde, Venancio Flores, Saraiva, que era el portugués, y Thornton, que era el inglés. Entonces ahí ya programaron cómo era iba a ser la triple alianza. Empieza por pedirle a Berro exigencias que Berro no podía cumplir. Los brasileños le empiezan a presionar de que estaban persiguiendo a los fazendeiros brasileños, protestan. López empieza a mirar las cosas con recelo, porque ¿cuál era el tema? Paraguay era un país mediterráneo aislado y precisamente Uruguay era la garantía de que él podía salir al mar, porque incluso tenía puerto en Montevideo libre, digamos, ¿no? Paraguay le pide ayuda, Berro le pide, Aguirre estaba después de Berro, le pide ayuda a los paraguayos, manda incluso un emisario, le pide que manden a un barco o dos, barco armado y dos personas que no las manda, porque López trataba de mantenerse aislado, pero protestando. En agosto del 64 le manda una nota muy importante, muy dura, digamos, a los brasileños. Le dice: ojo, que si ustedes accionan contra Uruguay, yo lo voy a considerar, Paraguay lo va a considerar casus belli y vamos a entrar también en el conflicto con la guerra. La cuestión es que los brasileños hacen caso omiso, digamos. Incluso todas las notas de protesta que hacen ante Buenos Aires se la contestan despectivamente, hablan de Paraguay y dicen es la talabartería de López. López es el antila-americano y la serie, todos los diarios, digamos, incluso ya en los diarios, en el diario de la Nación Argentina, el diario nacional de ahora se llamaba de la Nación Argentina, ya en esa época ya hablaban de alianzas, de cañonazos, etc. O sea que estaba todo el caldo de cultivo preparado para, a pesar de que Mitre se declaraba neutral. La cuestión que en septiembre del 64 los brasileños invaden Uruguay. Ahí toman la villa de Melo, que es departamento de Cerro Largo, digamos, al noreste. Y para mí ese es el punto donde se inició la guerra. Si bien no estaba declarada, porque en un conflicto interno de Uruguay, entre blancos y colorados, estaba siendo por un lado apoyado, aunque sin decirlo o declarándose neutral, por Mitre. Y por otro lado, con la invasión de tropas extranjeras al propio Uruguay, al propio territorio uruguayo. Después los brasileños atacan Paysandú, la bombardean en diciembre del 64, la bombardean durante 3 días, la destruyen, la demuelen directamente, fusilan a todos los que se habían rendido, y todo eso apoyado por Buenos Aires, que le cargaba, donde en plena luz del día los buques brasileños cargaban bombas en la rada del río de acá de Buenos
Aires. Quiere decir que Argentina ya era beligerante. Ya para ese entonces se había declarado la guerra entre Paraguay y Brasil. ¿Y por qué se había declarado la guerra? Una es la nota que López había mandado protestando por que él iba a considerar acto de guerra si intervenía en el Uruguay. Pero además, como los brasileños eran dueños de Mato Grosso, que los paraguayos consideraban propios, había habido ahí un tire de afloje por un convenio de navegación que los paraguayos habían aceptado de mala gana, que le dejaban pasar buques, pero con ciertas restricciones de tonelaje y de armamento, y con la obligación de entrar en puerto para ser inspeccionado por los propios paraguayos. ¿Qué pasó? En noviembre del 64, antes de Paysandú, los brasileños mandan un buque que se llamaba Marqués de Olinda, pasa de largo en Asunción, entonces López lo captura, le incauta todas las armas, pone precio a los prisioneros y le declara la guerra a Brasil. Argentina no solamente era beligerante por las armas que le proporcionaba, sino por algunas otras cuestiones. Por ejemplo, los brasileños, cuando entran en guerra con Paraguay, los brasileños tenían un depósito de armas y de pertrechos en la ciudad de Corrientes. Entonces el gobierno de Buenos Aires le ordena al de Corrientes que facilite el envío de correspondencia brasileña en la valija diplomática a nombre de Lizardi, o sea que se decía neutral, pero estaba contrabandeando documentación de un país beligerante. Eso fue entonces ya habíamos llegado a diciembre, donde demuelen, digamos, bombardean Paysandú. Ahí Paraguay, claro, Paraguay toma Mato Grosso, pero además tenía que cruzar, para ir contra Brasil o en auxilio de Uruguay, tenía que cruzar la Mesopotamia. Entonces le pide a Urquiza que le tramite el paso. Y Urquiza, que siempre jugaba varias puntas a la vez, dice: sí, no se preocupe, si no se le dan el paso, dice, los correntinos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Ahora, Urquiza, que había jugado, por ejemplo, a dos puntas con un pie en cada canoa en Casero, también lo estaba haciendo ahí. Y además de estar con un pie en cada canoa, estaba con una caña pescando en Brasil. Porque, ¿qué pasaba? Urquiza tenía una relación tirante con Mitre, pero ni se arreglaban ni se terminaban. Con López tenía conversación, porque incluso era compadre de López. Y le dice: sí, no se preocupe, le vamos a dar el paso. Pero mientras tanto hablaba con los brasileños, antes de Paysandú. Tanto así que los federales de Paysandú que querían cruzar el río para defender a Paysandú, y él no los dejaba. Ahora, ¿qué es lo que hablaba Urquiza con los brasileños? Hablaba de negocios, le vendió 30.000 caballos, que eran toda la caballada del ejército de Entre Ríos, y a partir de ahí se transformó en proveedor del ejército. Entonces, en definitiva, Mitre le niega el paso al Paraguay, y Paraguay le declara la guerra. Que es lo que dicen, que ocupó Corrientes sin declaración de guerra. Y es lo que yo digo que no es cierto. Porque Paraguay le declara la guerra públicamente el 18 de marzo de 1865. No solamente la declara públicamente, sino que manda como emisario a un oficial del ejército paraguayo con copia de la declaración de guerra, lo manda hasta Buenos Aires. Entrega la declaración de guerra, y ¿qué hace? Mitre, o el mitrismo, lo hace meter preso, lo pone detenido al oficial paraguayo hasta después de la guerra, y la declaración de guerra la esconde, no dice nada. Ahora, eso se supo por qué. Por ejemplo, por varios motivos. Por empezar,
en Paraguay, en Uruguay, se festejaban las calles con las banderas españolas y paraguayas y uruguayas de que estaban viniendo las tropas, o sea que prácticamente sabían que iba a venir. El mismo cónsul paraguayo en Montevideo, cuando va la gente al pueblo, a la casa, dice algo así que ya hay 30.000 soldados preparados para cruzar la estrecha franja que nos separa para... El gobernador de Córdoba le informa al de Buenos Aires, dice, desde el 3 de abril, dice, ya sabemos que Paraguay nos declaró la guerra, dice, y el próximo paso va a ser la toma de Corrientes, o sea que a principios de abril ya sabían no solamente que había declarado la guerra, sino que dónde iban a atacar. También lo dice, por ejemplo, el cónsul inglés, que informa a su gobierno, dice, conozco la declaración de guerra de Paraguay, dice, que me la mostró en Mario Elizalde el 8 de abril. Quiere decir que todos sabían que había declarado la guerra. El único que supuestamente no estaba enterado era Mitre. ¿Qué pasó? El 13 de abril, Paraguay ocupa Corrientes para cruzar y entonces a los 3 días, o a los 2 días, no sé, se entera Mitre, sale al balcón de la casa y nos invadieron sin declaración de guerra. Dice, en 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Tuvieron 5 años. Ahora, ¿por qué Mitre escondió la declaración de guerra? Muy sencillo. Todo el interior se oponía fervientemente a la guerra, y inclusive querían pelear más vale contra los porteños que contra los paraguayos. Mismo dentro de Buenos Aires había muchos que estaban en contra. Entonces, con eso de que nos atacaron sin declarar la guerra, se ganaron la opinión pública. Que fue más o menos lo que hizo Roosevelt en Pearl Harbor, porque sabía que los japoneses lo iban a atacar y no dijo nada. Por eso yo creo que está absolutamente probado que ese argumento que usan hasta el día de hoy no es cierto. Yo quería leer, porque quería leer unos párrafos donde los propios brasileños confiesan su interés sobre el avance sobre Hispanoamérica. Por ejemplo, Caxias, que era el embajador, el jefe aliado, después que se retiró Mitre de la guerra, era el jefe aliado, le manda al emperador el 18 de noviembre de 1868 una nota que le dice unas cuantas cosas, es una nota muy larga. Yo voy a leer algún párrafo. En una parte dice que tiene desconfianza que los paraguayos tomen la flota, que hagan un abordaje a la flota, dice, entonces vamos a estar perdidos. Y le dice, si toman la flota, dice, y todo estará perdido. Entonces todos nuestros planes sobre las repúblicas argentina y oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. Más claro, echarle agua, ¿no? En otro párrafo dice, le aconseja llegar a una paz. Todavía no había terminado la guerra, ¿no? Y dice, con la paz tendremos conservada nuestra actitud de un mejor tiempo para llevar adelante y con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra sentencia sobre la República Argentina y Oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de su majestad. O sea que acá queda claro exactamente cuáles fueron las instrucciones de Brasil sobre y bueno, yo creo que ya habría concluido. Lo único que daría cuáles fueron las cifras de la guerra, porque la verdad que espantan. Paraguay tenía, en ese entonces tenía entre 800 y 1 millón de personas, ¿no?, de población. Durante la población mueren 600.000, o sea, quiere decir
que murió casi el 76% de la población. Hombres sobrevivientes, 14.000, o sea, el 1,75% de los varones. Y hombres sobrevivientes mayores de 20 años, el 0,26, o sea que prácticamente lo liquidaron a todos. Ahora, para terminar voy a dar algunas, no sé, daría, si les parece, algunas opiniones, por ejemplo, de Sarmiento. Sarmiento dice: estamos por dudar de que existe el Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es proverbial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Y leería también alguna frase de Mitre que dice: cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrán comerse o ver inscritos en sus banderas los grandes principios de los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres. Y en una reunión que se reunieron en la masonería, Mitre, agitando un instrumento masónico, dijo: ¿qué es Sarmiento? Estaba Sarmiento presente, ¿no? Y Urquiza y todo. Dice: ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este. ¿Qué somos ahora? No somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras. Así que bueno, creo que esa es mi opinión respecto a la guerra y a las excusas que dieron para llevarla a cabo. Y como dije, no es una cuestión en contra de Argentina ni a favor de nadie, sino en contra de la dirigencia argentina, el militarismo unitario de ese momento, que involucró a la Argentina en la guerra contra un aliado en forma totalmente antinatural, porque nosotros deberíamos haber sido aliados de Paraguay, no de Brasil, que fue, por los siglos, fue, digamos, quien avanzó sobre las provincias españolas y nuestras. Así que bueno, espero, no sé si alguno tiene alguna pregunta.